Hola amigos de Contexto. Bueno, hoy vamos a hablar de la situación en Haití, esta situación de caos y violencia que impera en ese vecino país durante los últimos años, principalmente después de las últimas semanas. Sí, pero principalmente después del 25 de octubre del 2015, que fue cuando se celebraron las elecciones presidenciales en ese país y resultó ganador Juvenal Moïse, pero fue algo con una violencia, unos disturbios, y a pesar de que fueron aprobadas esas elecciones por algunos organismos internacionales, pues la población pidió y observadores desde adentro pidieron la repetición de las elecciones y así se hizo. Y en el 2016 volvió a salir Juvenal Moïse. Y realmente no ha habido paz, ha habido una inestabilidad terrible en ese país. Y a raíz de las medidas recomendadas por el FMI de subir los combustibles y por ende el precio de muchísimos artículos de primera necesidad y de todo tipo, se desataron nuevas protestas, nuevas oleadas de violencia, muertos en las calles, y se ha extendido hasta los días de hoy, los días recientes. Entonces, queremos saber cuál será realmente el futuro de Haití, porque en realidad nosotros como vecinos, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos toca? ¿Qué le tocaría a la comunidad internacional? ¿Por qué la comunidad internacional no, pues, trata de ayudar más? Porque no hay petróleo. Bueno, precisamente no hay ningún tipo de riqueza. Porque la crisis humanitaria en Haití es peor que en Venezuela. Es peor que en Venezuela. Es peor que en Venezuela, la ola de violencia, y la verdad es que nosotros como dominicanos y vecinos de Haití, pues nos desesperamos de ver lo que está pasando en ese país. Hemos invitado en esta ocasión al intelectual Manuel Núñez, quien tiene una gran, pues, experiencia analizando la situación de Haití. Y pues para que nos haga, yo diría, Manuel, bienvenido. Yo creo que sería interesante que tú nos hicieras una cronología. Pienso que partiendo de las elecciones del 2015, y no sé si quieras irte un poco más atrás, de qué es cuál es el factor determinante en Haití para que nunca en los últimos años, hablando de décadas, se haya tenido un gobierno pues que inicie un plan de reconstrucción nacional de lo que es hoy un Estado fallido. Yo creo que la comunidad internacional que ha apoyado las elecciones en todos los casos, incluyendo el último, ha tenido la visión de que el problema de Haití es un problema de crisis democrática, es decir, que es un problema de falta de democracia, y que con la democracia bastaría con introducir el sistema de votación, que la gente eligiera un gobierno para resolver los problemas. Esa es la tesis que estaba directamente en los organismos internacionales y en muchos de los expertos, pero realmente el problema de Haití no es un problema de crisis de democracia, es un problema económico. Es un país que crece más rápidamente que el Producto Bruto Interno, es decir, que hay un déficit acumulado, tiene menos de 1%, en las últimas evaluaciones se hablaba de un 0,34% de capa boscosa. Estamos hablando de un país que consume 6 millones de metros cúbicos, más de 7 millones de metros cúbicos de madera por año, porque cocinan con carbón vegetal, que se está deforestando a un ritmo de un 4%, lo que queda, y también está deforestando el país vecino, que nos concierne, que somos nosotros. Pensé que era Cuba. No, los cubanos son más amantes de su país que quizás nosotros, ¿no? Defienden con más ardor el país que nosotros mismos. No, no es Cuba, somos nosotros, o sea, los concernidos. Y yo creo que esa situación, en ese contexto, ¿verdad?, aparecen las revelaciones de Odebrecht, aparece todo lo de Petrocaribe, sí, y todo eso se utiliza como caldo de cultivo para la protesta, porque Haití recibió un beneficio directo por parte del presidente Chávez, fallecido, y lo continuó recibiendo por parte de Maduro hasta un tiempo, pero tan pronto como Venezuela ha entrado en barrena, toda su crisis ha entrado en caída libre, ¿no?
pues el único socio salvado, fíjate que los dos socios adicionales a Cuba, que eran Haití y Nicaragua, los dos también entraron en crisis al mismo tiempo, porque al quitarle la alfombra de Petrocaribe, esos gobiernos comenzaron a sentir el vacío. Digamos, todo el sacudión que provoca la pérdida de esos recursos. Y entonces, tanto en Nicaragua, primero y luego en Haití, pues se ha producido por la ausencia de ese faltante, estas pobladas, que en Haití no son raras, porque en Haití, que es el país más pobre del continente, el único PMA del continente, es un estado fallido, es un estado sin recursos, no hay petróleo, ¿verdad? Como dice Julio, pero eso no es culpa de nadie. Que haya petróleo. No. O sea, en todo caso, si hubiera petróleo, seguro que hubiera invasión americana. Si hubiera petróleo, hubiera algo por lo cual sacrificarse. Ahí no lo hay. ¿Entiendes? Hay vudú y otras cosas que a la gente le puede interesar también. Pero bueno, petróleo no hay, ¿no? Entonces, evidentemente, todo eso, pues, es un país que no tiene ningún tipo de aliciente y que al mismo tiempo tiene el problema de que Clinton, en su política desacertada, igual que la Hillary, destruyeron el ejército haitiano, que era el único polo de autoridad que había. Pues no hay ningún polo de autoridad todavía formal, aunque han formado una burocracia que llaman milicia, ejército, pero no es un ejército formal. Hay una policía que se ha aumentado, se ha reducido, pero que también tiene muchos problemas porque hay una serie de operaciones de bandas, de grupos armados que tienen el control del territorio, y eso hace que a la salida de la MINUSTAH, que era el polo de autoridad, pues se produzca esta fracturación del poder que se va fragmentando regionalmente, en la zona, en pequeños grupos, en bandas armadas, y al mismo tiempo el poder de la delincuencia internacional, porque ahí también opera el narcotráfico. Sí. Todo eso convierte eso en una olla podrida, una olla de grillos, y le da muy poco margen de negociación al presidente Moïse para poder enfrentar a esa crisis. Incluso la comunidad internacional ha favorecido las importaciones en vez de favorecer la producción. Pues fue lo que él dijo de Clinton. Sí, por eso. Sí. Clinton destruyó lo que quedaba de agricultura. Sí. Claro, porque había una producción agrícola en el Valle del Bonito, que yo mismo visité varias veces ese valle y digo, bueno, esto aquí le puede dar algo de comer, porque nosotros también tenemos que ver que para los dominicanos es muy importante, estratégico si se quiere, aunque parezca un poco egoísta decirlo, la seguridad alimentaria de Haití. Claro. Que nosotros no podemos arriesgar nuestro territorio, porque el hambre es un caldo de cultivo para la guerra. Claro. Y para cualquier cosa. Y para la invasión masiva en una marcha verde que puede destruir todo lo que nos es hermoso. Entonces, para nosotros es fundamental. Y el Valle del Tunto producía arroz, tenían una pequeña producción, producía sorgo, yo comí mucho sorgo. Mi hijo también. Mi hijo, sí. Son lo que son aquí alimentos, piensos de animales, aquí son aquí como pienso, ¿verdad? El sorgo, por allí. No, el arroz no. No, el arroz no, el arroz es humano, pero quiero decir... No, es el uso que se le da, pero son cereales. Sí, son cereales porque son piensos de animales para nosotros. Sí. Bueno, mira, yo creo que la crisis de Haití hay que verla en su coyuntura y en sus orígenes más inmediatos históricos. Haití, desde que cayó el régimen de los Duvalier en 1986, no ha podido estabilizar un gobierno. Todos los gobiernos, quizá con excepción del de Preval, que terminó y entregó, han tenido un sobresalto permanente. ¿Por qué? Por lo que decía Manuel, yo estoy de acuerdo en eso. Es decir, a Haití se le ha querido... poner una camisa. La democracia como mecanismo de solución. Se le ha querido obligar a caber dentro de un traje que no le sirve. Claro. Es decir, yo no estoy sugiriendo con esto que se cree una dictadura. Pero ese traje de la
de una democracia semiparlamentaria. No le va. Porque es peor que el caso nuestro, porque hay una figura con mucha autoridad, que es el presidente de la República, que es jefe de gobierno y jefe de Estado. En Haití quieren usar la figura que hay en Francia de jefe de Estado y jefe de gobierno, un primer ministro. La diarquía. Exacto. Incluso, una diarquía que fíjense, al mismo tiempo crea una gran crisis, porque en la propia Francia ha creado crisis. Se creó la crisis de Chirac, pero que obligó a reducir el septenio al quinquenio para hacer coincidir las legislativas con las presidenciales, porque evidentemente los presidentes eran, como decía ya François Rebel, de la presidencia de François Mitterrand, la presidencia inútil. ¿Por qué? Porque Mitterrand hizo 2 reformas y las 2 reformas se la tumbaron. La primera reforma la hizo con Pierre Mauroy, que era primer ministro, perdió las elecciones legislativas, vino el LPR, Chirac, y destruyó todas las reformas de paso hacia la banca del Estado. Y la segunda reforma vino Balladur y también la destruyó. O sea que fue una presidencia inútil, y para evitar ese tipo de cosas, que haya ese dos jefes de Estado operando. No, porque el caso de Francia es que el presidente de la República preside el Consejo de Ministros y nombra al ministro de Defensa, nombra el ministro de Exteriores, y tiene la política exterior y la política de defensa, que son fundamentales. Pero el gobierno lo tiene el primer ministro. Pero el gobierno, el resto de funciones. El gobierno real, el gobierno de la economía, de la política social, lo tiene el primer ministro. Entonces, Haití, si en Francia ha tenido problemas, ese modelo de la Quinta República que no de funciona, Gaulle, porque el modelo francés... Pero ha funcionado en Francia, ha funcionado. Es una especie de monarquía, porque ellos mataron a Luis XVI. Sí. ¿No? Entonces, al final crearon un rey. El rey y el regente del rey. Lo creó de Gaulle. No, claro, pero es rey, pero es rey. Todo es un rey, sí. El rey republicano. Que puede disolver todo, puede disolver la Cámara. Puede disolver la Cámara, puede llamar a elecciones anticipadas. Es decir, es el rey por el tiempo de 5 años, porque el señor Sarkozy... Eran 7 antes. Sí, pero Chirac lo reformó, y Sarkozy redujo el primer ministro prácticamente a la nada, a un mandadero, porque él realmente era primer ministro y presidente, sí. Nicolás Sarkozy. O sea, que realmente es un sistema muy dual. Entonces, ¿qué resulta de todo eso? No, el tema es que en Haití copiaron este sistema, pero en Haití es mucho más infuncional, porque es una sociedad en donde las bases sociales para el funcionamiento y la base económica para el funcionamiento de ese tipo de gobierno no existe. Entonces, por eso Haití no sale de una crisis permanente. El sistema en Haití pudo ser importante, incluso para nosotros en algún momento, el de la diarquía. ¿Por qué? Porque los pueblos que tienen un alto grado de analfabetismo, en el caso haitiano es el más alto del continente, 67%, pueden elegir a un platanero, y el platanero elige a un tipo de Harvard que gobierne. Es decir, que es un poco eso. Es decir, tú eliges a un hombre, a un Hipólito, y elige luego a un gran técnico que gobierna. Como dicen en francés, el rationnel, la racionalidad de esa estructura. Puede ser. No, de esa estructura. Puede elegir a quien quiera elegir. Puede elegir hasta un alfabeto si quiere. De esa estructura constitucional era diluir el poder para que no haya una dictadura. Supuestamente. Es lo que diluir el poder es diluirlo en vez de tener un presidente fuerte, tener un primer ministro, un congreso, o un parlamento y un presidente más o menos. Pero en el momento, en el caso de Haití, cuando se toma el modelo de Montesquieu, yo estoy hablando son los 3 poderes y un presidente. Lo que pasa es que ellos tenían todavía toda esa nostalgia de rey. Y entonces crean un presidente que es un presidente por encima de toda o de sur de la melé, que llaman ellos, por encima de todo el mundo, y a un primer ministro que es el presidente en realidad de la gente, que es el que toma las decisiones de todos los días, el que lleva a cabo la política del país. El presidente se ocupa de las relaciones interestatales únicamente, entre los estados, entre las naciones. Pero eso evidentemente tiene un funcionamiento precario en un país donde no hay instituciones. Y además es extremadamente caro. Haití es, como Estado, el Estado haitiano apenas recauda para pagar a sus altos funcionarios, que cobran unos sueldos
altos. Es decir, un funcionario haitiano. Bueno, pero ¿y cómo funcionan las recaudaciones en Haití, en un país que apenas Las se aduanas, produce? básicamente. Las aduanas, sí, Y los impuestos directos. Las 14 familias que dominan La el país. gasolina, por eso el FMI recomendó Sí. aumentar Subir los los precios, precios. que aumentar los impuestos a la gasolina, Y mira, el equivalente al ITEVI nuestro, es decir, impuestos que no son a la producción, sino que son al consumo, básicamente. Sí. Bueno, porque Más las aduanas. Por eso es que la política que impuso Clinton, que fue una apertura neoliberal salvaje, destruyó la población, pero destruyó la base fiscal también del Estado. Pero bueno, que la política claro. de Clinton era una política del libre comercio. Pero, el neoliberalismo. sí, no, pero que el libre comercio también es necesario para que ningún país puede desarrollarse desarrolla. vendiéndose. Pero no uno le podía. venden- No No, podía pero destruir la cobrando población a las cosas que nacional, necesita, la producción nacional, no cobrándole impuestos aduanales. Sí. Mira el esquema de Balaguer. Balaguer era el 60% de los ingresos, estamos hablando de hace poco tiempo aquí, venían de las aduanas. A medida que la economía creció, se hizo una transición Sí, se van a hacer los servicios. hacia la economía interna. Hacia los Lo servicios, que pasa es que claro. Haití no está preparada para esa transición, No. entonces no No, podían que no destruir tiene la tampoco producción base nacional. económica Tiene para base ello. Y económica fíjense para incluso eso. que se critica mucho que, por ejemplo, la participación en las elecciones, en ambas y en las anteriores también, fue de un 20% de la población. Sí, pero es porque la que es gente en un no- país que No, pero no que tiene están registro preparados. civil. Imagínate. No es registro civil, Es que- o sea, El registro civil o es muy, O sea, es muy que yo leve. no- haitianos. como ha dicho Manuel, yo no veo cómo Haití puede funcionar con una democracia en un no, país esa es que está lleno de una analfabetismo. utopía, y porque de- al mismo tiempo ni siquiera han contado a la gente. Fíjate, en los censos que hizo, yo tenía un amigo que murió, que era un gran técnico haitiano, el mejor geógrafo haitiano, George Anglade, Yo lo conozco. y él murió en el terremoto. Y él me decía, tú tienes un dato que no es el dato en aquella época, cuando él murió en el 2010, hablaba de 9 a casi 10 millones de haitianos. ¿No? Y digo, no, ese no es el dato, me decía. El dato que yo tengo, y me dio toda yo puse la lista, la puse en mi libro último, era de 14 millones de haitianos. Con lo que están, o sea, el ¿Cuándo conjunto. se hizo un Antes del censo? terremoto. Sí, antes del terremoto. ¿Cuándo sí. se hizo un censo en Haití? No, pero que se hizo un censo hace más de 30 años. Ya no se ha hecho más. No, es que es una cosa... Son estimaciones. No, y son estimaciones de acuerdo a los aumentos de natalidad, disminución de natalidad, que la ha hecho una ONG llamada Geikio, que han hecho, y Emanuela D. No es la Naciones Unidas. No, ya hay grupos establecidos que Porque ahí hay una agencia de población. Sí, sí, de la han continuado Naciones Unidas. monitoreando, pero entonces no cuentan ni la gente. Entonces, o sea, luego está el hecho de que es un país donde no hay ningún servicio público que funcione. O sea, no funciona la electricidad. Ahí hay lo que hay son prendiones, no apagones. No, y Sí. es No hay un muy sistema limitado. interconectado. No hay un sistema El interconectado. país entero produce 400 megavatios. Es decir, nosotros producimos 4.000 y algo, creo, ahora en Dios este momento. mío. El país produce enteramente, totalmente 400 megavatios. Se puede imaginar que eso es un privilegio muy reducido. Y luego está el hecho de que no hay una base sanitaria fuerte. Es el país con mayor cantidad de enfermedades del continente. Tiene liderazgo de la malaria, liderazgo de la filariasis, liderazgo del SIDA, liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, a saber, el agua, Por lo tanto, los animales, la los mortalidad es insectos. muy alta. Sí. Sí, es muy letal. Es decir, entonces, en ese ámbito no hay, frente a eso, no hay un aparato sanitario. La salud que da el Estado como servicio apenas alcanza para un 8% de la población. Toda la salud es pagando. De ahí educación casi pública. La educación pública alcanza un 12% de la población. Lo demás, hay familias que hacen todo lo que ganan, lo ganan para llevar un hijo a un colegio, que además no tiene calidad. O sea, es decir, que evidentemente. Entonces, todo eso crea Un caos. un efecto llamada del otro lado, porque del otro lado te dicen que hay desayuno escolar. Que allí, la América cruzó la frontera y allí hay desayuno escolar. Almuerzo. Te dan almuerzo. Y encima hay una Escuela, ONG que te recibe. claro. Y hay unos jesuitas que te van a decir que tú eres, coño, el papá upa de la matica. Vamos Vámonos a la pausa, sí. Claro, eso es. Un poco. Vámonos a la pausa. Después señores, se que emociona, volvemos. Manuel.
hace falta para que celebres unas elecciones en las que participa apenas el 21% del electorado, con disturbios, represión, muertos en las calles, inestabilidad creciente cada mes durante los siguientes 3 años, y a pesar de todo esto, no ser noticia. Hace falta ser un país llamado Haití. En 2015, esta nación, la más pobre del continente americano, celebró unas elecciones presidenciales que, a pesar de tener más irregularidades que un control aduanero supervisado por el Chapo Guzmán, fueron reconocidos por la OEA y la Unión Europea. La insistencia de los observadores locales en que había sido un proceso turbio, por decirlo menos, logró que se anularan los comicios y se convocaran otros. En 2016 las cosas cambiaron radicalmente, pero para peor. El ganador, Jovenel Moïse, el mismo que el año anterior, recibió 590.000 votos, pero para ponernos en contexto, apenas 1 de cada 5 haitianos votaron, la menor participación electoral en el hemisferio occidental desde 1945. Con semejante panorama, se imaginarán cuál fue la airada reacción de la llamada comunidad internacional. Exacto, avalar nuevamente el proceso como apegado a los estándares de calidad exigibles. El propio Trump envió sus felicitaciones al nuevo presidente. Al año siguiente puso a Haití como ejemplo de país de mierda, pero ese es otro asunto. Una vez felicitado, comenzó la presión sobre el gobierno de la maltratada isla, que tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo, para que se alejara de los programas sociales y de financiamiento de Petrocaribe ligados a Venezuela. Las presiones de algún modo resultaron efectivas, ya que poco a poco el gobierno haitiano se fue deslindando de sus vecinos del sur, claves en la reconstrucción de la isla tras el terremoto de 2010, hasta el punto de reconocer a Juan Guaidó, que lidera una plataforma política opuesta a Petrocaribe, por considerarla una regaladera de petróleo. El retorno a las recetas del FMI se tradujo en pocos meses en la declaración de una emergencia económica que incluyó el aumento del precio de los combustibles y productos básicos, lo que a su vez desembocó en una nueva espiral de protestas, represión y muerte que se mantiene actualmente, ante el mutismo prácticamente total de medios y voceros políticos, habitualmente tan locuaces sobre otras naciones. Si no habías escuchado nada o casi nada de todo esto, tal vez te sirva de consuelo saber que tu caso no es el único. Pero para no caer en aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, la pregunta que nos corresponde hacernos a todos es ¿por qué? Y es que a veces la geopolítica se entiende mejor no por lo mucho que se habla de determinados países, sino por lo nada en absoluto que se habla de otros. Ahí veíamos una conclusión que yo creo que es importante para nosotros los dominicanos. La geopolítica a veces se entiende no tanto por lo mucho que se habla, sino por lo nada que se habla de ciertos países. Y con llamar lo poco o lo nada que se habla de ciertos países, quiere decir que la comunidad internacional ha abandonado a su suerte a ese país. Ahora bien, como todos los observadores indican, hay un problema, y es que Haití ocupa 1/3 de una isla, la isla de Santo Domingo, que comparte con otro país que se llama la República Dominicana, que tiene, diríamos, una dirección, camina en una dirección muy distinta. La República Dominicana es un país de desarrollo medio y de ingresos medios. Andamos casi por los $8.500, $9.000, y Haití no llega a los $1.000 o 1.200. Es decir, hay una diferencia de casi 10 veces el ingreso per cápita entre Haití y la República Dominicana. Al ser un país abandonado a su suerte, en donde el propio presidente de los Estados Unidos lo pone como ejemplo de shithole country, es decir, país de mierda, esa es la traducción literal. Los únicos que tenemos mucho que perder en ese abandono geopolítico de Haití somos los dominicanos. Entonces hay una coyuntura que ahí yo quiero involucrar la opinión de Manuel. La República Dominicana por primera vez está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ayer yo decía en otro programa que ahora que se habla tanto de crisis humanitaria, yo creo que
todos esos esfuerzos y envíos que se quieren hacer a Venezuela, ¿por qué no se mandan a Haití? ¿Por qué no se hace una campaña sobre la crisis humanitaria que, como se ven ahí, la semana pasada Haití estuvo cerrado completamente? No habían actividades. Fue una huelga general obligada para el movimiento que quiere derrocar a Moïse. Ahora bien, la República Dominicana en el Consejo de Seguridad debería demostrar a la comunidad internacional de que existe una crisis humanitaria en Haití y de que la comunidad internacional tiene que poner sus ojos en esa situación, de que no puede abandonarse a su suerte y a que el FMI comience con su receta a atizar aún más la situación para que esto explosione en un momento y sea totalmente incontrolable, digo yo. ¿Tenemos nosotros peso para eso, Manuel? Bueno, estamos en el Consejo de Seguridad. Yo creo que tenemos que usar todos los usos de la diplomacia para tratar de que la comunidad internacional se involucre en la solución de un problema en el cual ha estado involucrada, porque además no hay que darle cuenta Siempre ha estado ahí. que la comunidad internacional estuvo financiando una fuerza de ocupación y de paz durante 18 años en Haití, costosísima. Además le llevó cólera. Sí, pero bueno, esos son de daños colaterales. Daños colaterales. Efectos Collateral damage. Sí, o sea, que eso no es un daño producido por la intencionalidad del presidente de la ONU. No. Yo pienso que la comunidad internacional está un poco hastiada de Haití. Hay un cansancio. Se gastaron 11.000 millones de dólares en lo que se recaudó, porque cuando Haití tiene una ventaja, que cuando Haití pone 200.000 muertos sobre la mesa, o una cantidad indeterminada, mucho. En un mundo que todavía sigue siendo un mundo occidental, porque si hubiera sido gobernado por los chinos o por los iraníes o por la gente del Medio Oriente, ya se hubiera interesado. Que no hay sentimiento ese sentimiento cristiano de solidaridad es propiamente de la cultura occidental. No, de ninguna otra, ni africana ni de asiática, eso es occidental. En el Islam también existe. No, Excúsame. No, que te estás equivocando y te estás poniendo muy eurocéntrico. Y a ti no te pega eso. Bueno, pero de todo modo. Él tiene parte de razón. No, señor. El Islam tiene más sentido de solidaridad que el catolicismo. Pero lo interpreta diferente. Pero dejémoslo ahí. Hagamos un programa sobre eso. El Islam no tiene. De una manera diferente a lo occidental. Restringido a los islamistas, es decir, a ellos mismos. Ah, bueno, pero ¿a quién va a eso no ser? incluye a Israel, ese sentimiento. No, porque Israel lo que quiere destruir al Islam. Entonces, pero de todo modo, lo que quiero decir es que los haitianos han ordeñado los sentimientos cristianos de todos los demás de manera copiosa. O sea, los 11.000 millones de dólares, se montó un gobierno internacional, el gobierno de Clinton Berrive, dirigido por los norteamericanos y por los haitianos, y todavía no se sabe en qué se gastó ese dinero. Ni siquiera reconstruyeron el Palacio Presidencial. Pero ese dinero no llegó a Haití. Bueno, ese dinero lo gastó la Fundación Clinton. No se sabe, yo no sé. Yo tengo... ¿Y por qué no se hace una auditoría? Hay un personaje que ha hecho un libro que lo publicó ahora. ¿Quién? Un señor que hizo un libro sobre se llama Clinton Cash. El Clinton Cash, que es sobre el tema, en el cual revela cómo se gastó el dinero y ese tipo de cosas. Y dice que no entró a Haití. No, entró, pero que entró son ayudas, porque una cosa es cuando se pide una ayuda internacional y no hay una base en el país para recibirla, o sea, no hay una plataforma, pues esa ayuda internacional se va en sociólogos, en técnicos, en gente que no llega al país. Y en grandes salarios, en pagarle jipetas a esos individuos que van al proceso que no se llega a nada. Porque hay individuos que andan con gobiernos portátiles en su cabeza. Y entonces esos tipos cobran unos salarios fenomenales. La ONU es especialista. Y entonces, toda esa gente devoraron ese dinero, ¿no? Construyeron una casita de cartón que se fueron con el primer ciclón y con la primera lluvia. Y las casas que han durado, paradójicamente, las casas que los haitianos prefieren, fue la que construyó Félix Bautista. No, y la que construyó Petrocaribe. O sea, que son muy duras. Sí, lo único... Son casas de cemento, ¿no? Sí. O sea, porque las otras casas se fueron. Eran muy rápidas, importadas de China. Se desbarataron. Las lluvias y la humedad, los vendavales la volvieron agua de borrajas. Entonces, todo eso. Entonces, hay lo siguiente. Se ha gastado el dinero. Haití, su único commodity,
son las tragedias y las desgracias, ¿no? Ellos tienen necesariamente que ordeñar la caridad mundial para que esa caridad mundial sufrague el presupuesto, la ayuda internacional. Caridad. Pero, la caridad mundial, sí. Entonces, el país tiene dos gobiernos, un gobierno que no funciona y un gobierno de ONGs que son las que reciben las ayudas, porque además, yo le decía, una vez que yo, estando yo en Haití, hablando con John Bevans, que era el encargado de la MINUSTAH, una noche, y yo le decía, él me decía, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para manejarse con los haitianos? ¿Cómo ustedes logran? Porque es muy difícil hacer acuerdos comunes entre los dos partners, ¿no? Llaman partners, ¿no? Sí. O sea, Los socios. Socios, es decir. Y entonces, ¿cómo ustedes hacen? No, y me dice, mira, nosotros, los ingleses, los haitianos piensan que nosotros, hablaba como un español, que nosotros pues, somos hombres rubios, somos unos tontos, porque estamos aquí dando su dinero. ¿Y ustedes qué piensan de ellos? Que son unos ladrones y no les vamos a dar dinero. Entonces, al final, es un mercado de tontos, ¿no? Porque cada uno le quita al otro. Y entonces, al final, la ayuda, el que la administra es realmente el que la gasta. El Estado haitiano recibe de esa ayuda internacional pues un 10%. El resto queda en manos de ONGs que han sido un cáncer, porque han pretendido... No han resuelto nada. No, han pretendido sustituir a los gobiernos. Y hay gente que quiere gobernar desde las ONG. O sea, que tú le pones una ONG y ellos se sienten presidente de la República, ¿no? Porque fracasaron en sus proyectos utópicos cuando los tenían, y además quedaron vivos de ellos. Entonces, han querido ahora entrar a gobernar países desde organismos no gubernamentales con la finalidad de demostrar que tienen el monopolio del corazón, como fue en una época el lema de los grupos de izquierda, ¿no? Tenemos el monopolio del corazón. Todo el mundo es un desalmado menos nosotros. Entonces, Lo cual es verdad. Lo cual es verdad para ellos, pero para los demás no. Es verdad. Bueno, es verdad. ¿O tú piensas que el capitalismo tiene corazón? No, yo pienso que el comunismo... No estoy hablando de comunismo. Tú dejó hablas de 100 millones de izquierda. muertos. No, dejó 100 millones de muertos. Que no estoy hablando de comunismo. No, el negacionismo... La socialdemocracia es de izquierda también. No, la socialdemocracia se hizo para combatir el comunismo. La de Karl Kautsky, por lo menos. ¿Sí? Sí. No para La fomentar. anterior a la Revolución Rusa. Quien hace la Revolución Rusa, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Se hizo en contra de Kerensky. Lenin actuó en contra de Kerensky. Pero fue la socialdemocracia que lo hizo. Sí, no, pero que ellos los comunistas la emplearon para destruirla luego. No estamos divagando ahora. No, yo estoy definiendo un poco un marco histórico. No, porque tú dices que el capitalismo es el que tiene corazón y yo te digo que no. Que no hay corazón. Yo digo que el sistema de libre comercio es el que ha multiplicado la producción. Hay una frase de Marx que dice que no ha habido sistema más revolucionario que el capitalismo. Mucha gente la lee y cree que la dijo Schumpeter o que la dijo Milton Friedman. La dijo Marx. Es decir, el padre de lo que ustedes, de su ideología. En definitiva, ¿quiénes ustedes? Digo, quiero decir, de lo que creen en eso. De lo que creen en eso. Bueno, pero en fin, volviendo al tema. Tú planteas, Manuel, que Haití no puede, por su situación económica, social, de salud, un territorio devastado, no puede ser gobernada por una democracia. De hecho, ni hay registro civil para ir a votar. ¿Cuál sería la solución? Exacto, pero tampoco puede ser gobernada por ONG que se lo han robado todo. Sí. La MINUSTAH estuvo, como tú dices, gastando un dinero de la comunidad internacional 600 millones de dólares no por año. solucionó absolutamente nada. En 18 Salió años. de Haití y Haití está fortuna. peor. 6.000 y pico millones. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque es que yo no veo la solución. Y mientras tanto, la República Dominicana, con una seguridad social incipiente, con nuestros hospitales que por primera vez en la historia... ¿Pero cuál es la solución? Exacto, Bueno, entonces... de todos modos, es lo siguiente. Hay problemas. ¿Cuál podría ser? Yo voy a dar Algunas claro. pistas. Voy a dar una ¿Tú pista. eres pero partidario del protectorado? yo creo que sí, que podría ensayar. Pues desarrollalo. O sea, yo pienso que hay problemas que no tienen solución. Lo primero es saber, y es lo que se están tirando en el balón, ¿quién es el responsable de Haití? Estados Unidos. Eso no cabe duda. Uno dice Estados Unidos. No hay otro. No, otros dicen que Francia. No.
Bueno, entre los dos. La gente le gusta Estados Unidos para quitar el dinero, pero no para que gobiernen. O sea, sí. Cuando le quitan el dinero está muy bien. Cuando gobiernen ellos, no, eso es el imperialismo. Cuidado con eso. Pero es verdad. Entonces, No, lo que pero quieren es que no puede ser así tampoco. quieren la parte buena y no la mala. No, pero el responsable del desastre haitiano de los Estados Unidos, ¿o no? Responsable, pero no puede dar el dinero no. sin saber si va a funcionar. Del desastre haitiano son los haitianos. No, Claro, sí, no. Son ellos mismos. ¿Quién creó la Comisión Clinton? Sí, ¿Quién, pero- ¿quién creó las políticas que se implementaron en 1994 para destruir el eso es ejército posterior. haitiano Eso es parte. y para imponer un programa Eso es neoliberal? posterior. ¿Quién lo hizo? Eso es parte, pero ¿quién lo no hizo? llevar la culpa. El gobierno norteamericano No, porque de esta Washington, crisis- nadie más. esta crisis- No lo hizo la Unión Europea, no lo hizo Cuba, Esta no lo crisis- hizo China comunista, no lo hizo ninguno de esos. Pero esta Bueno, crisis pero no es producto no es un de asunto eso episódico. exclusivamente. Pero No es un Estados asunto- Unidos. Es No, de no es un siempre, asunto es que Haití episódico. nunca La Entonces crisis- ellos son los responsables, sigue. No, ¿Cuál es la no, no. solución? Aquí tiene más de 50 años en desastre. O sea, que eso Claro. Desde que no nació en nació. Estados Unidos. Claro, nació en claro, desastre. desde Ahora que bien, nació. la culpa de Son cómo de naciera, ellos, es de ellos. de que el país esté deforestado, es de ellos. Claro, es de nadie ellos. más. La culpa de tumbar los gobiernos es de ellos, Claro. de nadie más. Y la clase alta de Haití, La porque culpa no de- hace nada. No, nadie, no porque quieren Pero dime, una culpar. dictadura tipo Duvalier, un protectorado, una dictadura ilustrada como la de Balaguer aquí, ¿cuál es la solución? Bueno, de todos modos, la solución tiene que contar con el respaldo de los haitianos, porque una solución que se haga al margen de los haitianos, Pero ¿y ellos van a aceptar aunque sea eso? hecha por Los Ángeles, por el Che Guevara redivivo, ¿no? Es decir, pone tú, alguien que venga un El redentor. profesor Juan Bosch tenía una de estos tesis redentores que de andan la por ahí. dictadura con respaldo popular. Esa es la que tú dices. Yo no creo tampoco yo creo que Yo no cualquier... creo en dictadura con respaldo popular, Yo porque es creo que los que haitianos no cualquier- se van a Entonces, ¿cuál es la someter. solución? Los haitianos no se van a someter a Yo eso. creo que cualquier solución tiene que hacerse con cosas que han funcionado. Se ha demostrado que los sistemas populistas de democracia popular, estilo Chávez, estilo el otro, ¿cómo se llama? Nicaragua. Lo que resuelve funciona. es la democracia tipo Pinochet. Lo que Es una resuelve, así. lo que resuelve, Bueno, en Haití se Pinochet- necesita mano dura. ¿eh? Pinochet, entonces. En Haití bueno, se necesita Pinochet- mano dura. Pinochet, matando gente, a Mansalva. Bueno, ¿y no, ahora pero- cuántos están muriendo? No, a Mansalva, matándolo. No, a Mansalva. Con una bayoneta, no, con una a yo pistola. creo Mansalva. que no eso quiere es muy decir ligero. matarlo. Primero porque Chile Claro. es el primer país del continente, es el país con mayor per cápita del continente. O sea que por algo será. No es decir, no será por porque y han gobernado Pinochet Pero mal. entonces tiene que ser el hizo- modelo hizo Pinochet. hizo Ahora, un- Chile creció después que salió Sí, Pinochet. no, Chile creció Mucho. con Pinochet, él creó la base. Es decir, lo que no creciera con el sistema anterior. Entonces Pinochet. No, yo no he hablado de Pinochet. Yo Pero estaba- dame una solución. La solución, yo he dicho, la solución tiene que darse con los mismos haitianos y tiene que ser una solución haciendo algo. O una que haya- ocupación por Pero parte de la espérate, República ¿tú Dominicana. crees? Por Menos, Dios, menos, menos. jamás. Una Jamás. anexión. Jamás. Bueno, pues te estoy haciendo preguntas. La ¿Tú República. crees, todo pero con tú signo de crees- interrogación. ¿Tú crees que Haití está preparada para apoyar un régimen que funcionara y que tiene la capacidad de hacerlo? Porque es que yo creo Entonces, que no los hay haitianos solución. no, que yo creo que tienen que Hay ser problemas, un régimen de hay fuerza, problemas si no, que no no tienen va a solución funcionar. inmediata. Yo creo que la solución, Un protectorado yo creo la que sería lo solución mejor. puede ser un fideicomiso. Ya se ensayó uno, fracasó, que fue el de Clinton Berribe, pero de todos modos la solución tiene que venir con capitales Claro, fuertes, claro. tiene que venir con planes de desarrollo, tiene que venir con un proyecto de recuperación del país, tiene que venir involucrando a la diáspora haitiana, a lo que haya, porque Eso sería muy importante. Todo lo que son los cerebros de allí se han ido, no duran ni 2 minutos, cuando tienen un diploma bueno, pues vayan para cualquier país donde puedan desarrollar sus facultades, y no menos ahí. Y cada en ese día será territorio. más. Tenemos que ir a una pausa. Entonces, son Vamos a- soluciones, para es una seguir. solución global, pero evidentemente no puede ser la solución el creer que la solución del país es elegir a un presidente como un redentor sin ningún tipo de poder. Seguirán los problemas año tras año y cada vez se pondrá mejor Así mientras crean que la solución es elegir un presidente en un país totalmente en un caos y una violencia. Exacto. Bueno, vámonos a la pausa, señores, volvemos.
Tras una semana de protestas violentas en Haití, el presidente Jovenel Moïse rompió el jueves el silencio y rechazó dejar el poder. No dejaré al país en manos de pandillas y traficantes de drogas. Los manifestantes están furiosos por la imparable inflación y por el supuesto robo de $2.000 millones en petróleo enviado por Venezuela. También denuncian que una empresa del presidente recibió dinero para mejorar una ruta, pero nunca se hizo un contrato para la obra. Estamos escuchando a la gente y el gobierno ha implementado un paquete de medidas. Le pedí al primer ministro que venga, las explique y las aplique rápido para aliviar la miseria. Ante la situación, Estados Unidos ordenó la evacuación de su personal no esencial y sus familias, mientras que Canadá cerró temporalmente su embajada. Moïse, un ex empresario, irrumpió en la política hace 2 años con un discurso populista que prometía sacar de la pobreza a la isla caribeña. Sin embargo, la mayoría de los haitianos todavía luchan por sobrevivir y enfrentan la inflación que aumentó un 15% desde su elección en febrero de 2017. Bien, amigos, ahí veíamos este reportaje de la agencia francesa de prensa sobre los acontecimientos de los últimos días que han sumido el país en un estado de parálisis total, una huelga general, no una huelga, era una parálisis generalizada porque los comercios no abrían por temor a ser quemados. Las actividades estaban totalmente suspendidas, inclusive las estaciones de gasolina se quedaron sin gasolina. Ahora, aparentemente en los últimos 2 o 3 días se ha ido retomando poco a poco vamos a decir la normalidad, entre comillas, pero queda pendiente esta situación que no es del gobierno de Jovenel Moïse. Eso es lo que iba a decir. Porque el problema se arrastra con, ¿cómo se llama? Martelly. Sí. Se arrastra con Preval. Con todo. Se arrastra con Aristide. Se arrastra con todos las juntas provisionales, los gobiernos provisionales. Es decir, desde el año 1986 que cae la dictadura de Duvalier, a la fecha no ha habido prácticamente estabilidad. Fíjate que en Haití. Hubo a la República, para yo hacerte una comparación, cuando Trujillo cae, el periodo de inestabilidad y de transición hacia un régimen estable fue del 61 al 66, 5 años duró. Haití tiene del 86 al 2019, son 33 años. Y la situación no se endereza. Y no se va a resolver con que Jovenel Moïse renuncie, como él mismo dijo. Entonces, porque no es como en otros países que los gobiernos están que son los presidentes o partidos atascan una realidad. Ahí nada funciona. ¿Ustedes no vieron esas turbas de haitianos? Que sin ninguna dirección, sin ningún entendimiento ni raciocinio. Piensa uno. Bueno, Julio. Piensa uno. Bueno, pero fíjate si es así, que tienen 36 años a la Piensa deriva. uno que son sin dirección. Bueno, exacto, pueden ser con dirección. El gran equivocada. problema es la volatilidad interna que hay en Haití. Entonces, volvemos al mismo tema con Manuel. ¿Cómo la República Dominicana está en el Consejo de Seguridad? Bueno. Uno de los caballos de batalla de muchos grupos políticos es que Haití necesita a la comunidad internacional. Sí. ¿Cómo hace la República Dominicana, que está dentro del Consejo de Seguridad, para que la comunidad internacional active un plan, pero un plan coherente de desarrollo, de estabilización, de apoyo, de ayuda humanitaria a un país que está prácticamente en colapso? Se ha ensayado todo. Y nada funciona. Se ensayó el fideicomiso con Clinton Berribe. No, pero eso no se ensayó la ayuda internacional a través de las 300 o 400 ONG que están manejando esos fondos. Lo real es que Haití, y esto es importante porque para nosotros
es tan importante Haití en su estado de bienestar, si lo logra, que nuestro propio bienestar. Es decir, Haití ha entrado en un proceso de somalización. De somalización. De Somalia. O sea, cuando un país... pensaba que era Somail. No es de sueño, no de insomillement, es de somalización. De Somalia. Sí, de somalización. O de libización. No, porque Libia era un país rico, o sea, una cosa de somalización. Pero está destruido totalmente, un caos bueno, total. en fin, lo está comparando con Somalia. Con Somalia, que es un país de su mismo rango. O sea, un país inviable. Me llaman los países inviables. Ahora mismo Libia es el país más pobre de África. Sí, bueno. Ahora mismo. Con más riqueza, sí. O sea, si tú me dices con más riqueza, es más pobre, pero con más riqueza. En fin, el hecho es el siguiente. Cuando se entra en ese proceso, la única forma de supervivencia de una gran parte de las poblaciones es la delincuencia. No es la delincuencia. Claro, o irse. Los secuestros, la delincuencia, el asalto a supermercados, a empresas. O irse para el país robo, vecino. Bueno, y ahí también pueden hacer lo mismo. Pero los americanos tienen un tope ahí en la isla de Navase para evitar que pasen a... Porque ellos antes dormían en la calle de Miami, y entonces los americanos dicen, esto es un problema, ahí tienen durmiendo en la calle. Entonces ya lo bajan. Lo que hay es un cordón sanitario. Lo que hay. Exacto, sí. Con lo cual, evidentemente, asfixian a esa población. Nos queda minuto y medio, Manuel. Entonces yo pienso que es muy difícil, porque los haitianos ahora mismo, de la única forma que ellos entienden que deben vivir es del conflicto. Entonces, ¿se han acostumbrado a eso? No, que es una forma de vivir. Cuando tú no tienes de qué vivir, tú vives de la acusación, de la victimización, de que te han esclavizado, es decir, te inventas cualquier excusa para tratar de involucrar al otro en tu problema. Nosotros somos los más perjudicados. Nosotros, Haití, y yo lo he dicho siempre, y esa es la política que debe seguir el gobierno dominicano, a mi entender, Haití no es un problema interno de República Dominicana. Pero lo es. No, lo es para alguna gente, pero no lo es. En la realidad política no lo es. Es otro país. Para mí es otro país. Y tenemos con Haití las mismas obligaciones que tenemos con Afganistán. Sí, las mismas. Es de la comunidad internacional, son extranjeros igual, o sea que yo... yo creo que es una buena, Manuel, un buen diagnóstico el tuyo. La misma obligación que con Afganistán. Sí, bueno, quizá la misma no tenemos ninguna visión imperialista, no la misma influencia. No queremos colonizarlo, no queremos que tampoco nos conocen a nosotros. Pero aunque no querramos, lo tenemos al lado y tiene pero eso es un asunto, consecuencias. No es culpa nuestra, es decir, no, eso pero está están ahí. Eso está ahí. Es como cuando tú tienes un hermano, no eres tú, pero ¿y entonces? No, un hermano. Eso es otro, el país que nos está al lado, Manuel. Que nos quitó la independencia, no es un hermano. Pero está al lado. Y si el hermano te quita la herencia del papá, es igualito, más o menos. Bueno, pero que no es. La noción de hermandad entre los haitianos no existe. Entre los dominicanos debe aplicarse la misma situación. Señores, es una situación muy difícil la de Haití. Estuvimos discutiendo. Salimos sin solución. Por eso yo decía que esto no, hay más que cronología que iba a haber, de lo que ha pasado. Ideas más, es que soluciones no hay. Yo creo que un más concreta. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Hay que hacer un protectorado. Hay que involucrar a la diáspora haitiana. Eso yo creo que es lo mejor. Hay que involucrar a la comunidad internacional con un proyecto firme. Y hay que hacer un régimen de fuerza. Abandonar la idea de que la solución haitiana está en elegir a un redentor. Claro. Porque no hay redentor. Eliminar las elecciones. Yo sí creo. No eliminarlas, sino hacer un proceso transicional que vaya al futuro, en primer lugar al futuro, a la ciudadanización de la gente, o sea, que pero si ustedes mismos han dicho que no hay ni siquiera registro civil. Bueno, todo eso hay que hacerlo. Se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo, Manuel. Gracias por estar aquí con nosotros, señores. Amigos, hasta la próxima.